Bienvenidos al Bibliófilo. En esta oportunidad les traigo un libro que nos representa la rebeldía romántica. Esta edición que tengo de la obra nos habla tanto del autor como de la obra. Es la editorial Care Cruz del Grupo Norma. Y aquí me gustó ver constatada las impresiones de la lectura con la vida de la autora. La escritora Amandine Aurore Lucille Dupin con La charca del diablo. Ella firma con el seudónimo de George Sand. La obra inicia con una digresión o una disertación de por qué se inspiró. Y me parece muy elocuente la forma en cómo contrasta la historia con el título, presentándonos al diablo, no tanto por lo malo, sino como esa máxima representación de la rebeldía, del caído, del desobediente. Nos va a contar la historia de amor de Germaine y Marie, cuyo desenlace se va a ver catalizado por la charca del diablo. Y vamos a ver que esta charca es muy especial, porque va a permitir que Germaine reflexione, recordándome enormemente las reflexiones que hacíamos, donde indicábamos que el poder tener ese espacio de reflexión, esos espacios de pensamiento son un lujo, como lo veíamos en el cuento de Amado Nervo. Y me parece que esta charca del diablo es la que va a abrir este espacio para que Germaine tome su decisión, para que reflexione. Y vamos a ver que lo que va a relatar aquí va contra la sociedad, contra las costumbres. Va a ser una rebelión profundamente romántica. Tanto así que la obra va a culminar en la apoteosis, en una descripción pormenorizada de las costumbres relacionadas con los ritos del matrimonio. La obra me atrapó desde distintas relaciones, e incluso luego, al leer sobre la vida de la autora, me parece encontrar esa equivalencia con Colette, demostrándonos que esta autora también, como Oscar Wilde, puso talento en su obra y genialidad en su vida. Nada más con la digresión inicial atrapó totalmente mi atención. Y es que inicia también a través de la inspiración que le genera la contemplación de un cuadro. Algo similar a lo que veíamos en la obra de Tres deseos en el bosque de Victoria Holt, donde no solamente mezcla el arte, sino que con su digresión, con sus reflexiones, también le da profundidad filosófica. Y con el desarrollo de la obra lo constata. Una de las partes que más me gustó es el ejemplo que me presenta con la reflexión que hacíamos de Lazarillo de Tormes, en cómo un autor puede tomar una historia y plasmarla para presentarla a la posteridad, a la sociedad. Y como lo veíamos en Lazarillo de Tormes, nos muestra el ejemplo claro de nuestra conjetura. Nos dice así: aunque campesino y simple labrador, Germaine se había dado cuenta de sus deberes y de sus afectos. Él me los había contado con sencillez, claramente, y yo le había escuchado con interés. Después de contemplar cómo trabajaba durante un largo rato, me preguntaba por qué no habría sido escrita su historia, aunque fuera una historia del todo sencilla, tan recta y tan poco adornada como el surco que él trazaba con su arado. Y con este pasaje se me relacionaron totalmente las historias del Lazarillo y esta. Cuando vean el video del Lazarillo se darán cuenta el porqué. Luego, con el desarrollo de la obra, me di cuenta que ella es muy rebelde. Quiere presentarnos las cosas desde otra perspectiva. Si normalmente todo se ve malo, ella nos quiere presentar lo bueno. Si se nos presenta todo lo triste que tiene la realidad, ella destaca lo colorido y alegre. Si en la sociedad nos dicen que la felicidad está reservada para los ricos, ella nos presenta la felicidad y el derecho de la felicidad en los pobres. Si se pondera y se ensalza todo el progreso, ella ensalza y encumbra lo tradicional y las antiguas costumbres. Como acá. 1 o 2 años más y las vías férreas extenderán sus rieles a través de nuestros valles profundos, llevándose con la velocidad del rayo nuestras antiguas tradiciones
y nuestras maravillosas leyendas. Qué hermoso romanticismo nos presenta ese volver a lo bucólico, al campo. Lo que de alguna manera está bastante relacionado con otras obras como Marianela, de la cual hemos hablado anteriormente, o los poemas de Karfeld de Flora y Pomona, o también Mireio de Friedrich Mistral, donde encumbra en una épica las historias bucólicas y pastoriles, propias de su región y sus costumbres tradicionales. Es tan manifiesta la exaltación de las costumbres rurales y su tradición que me gusta cómo ensalza al bardo que está presente en el día a día, no necesariamente un poeta consagrado, sino que está fundido con el día a día, con las actividades cotidianas, como acá. Pero el cañamero no es el sacristán dedicado exclusivamente al placer de tener miedo. Le gusta también hacer reír, es bromista y sentimental según la necesidad, cuando se hace necesario cantar el amor y los epitalamios. Él es quien recoge en su memoria las canciones más antiguas y quien las transmite a la posteridad. Él es, por lo tanto, el encargado de representar el personaje que vamos a ver en la presentación de las entregas de la pequeña Marie. De esta forma, ensalza al poeta nato, no al profesional, sino aquel cuyas cualidades y trabajo diario lo dotan de la capacidad poética, tradicional, rural. Y me recordaba mucho los poemas de Yorgos Seferis o incluso de Paul Valéry, cuando se dice que hay que callar para escuchar al bardo. Pero me gusta que nos presenta no a un poeta consagrado, no a un profesional, sino a este poeta natural, a este poeta nato que surge dentro de la sociedad rural de forma casi espontánea, por las mismas ocupaciones y oficios que tiene. Es tan extraordinaria la forma que tiene de ensalzar toda esta naturaleza, todo esto natural que se desarrolla dentro de la sociedad, esta poesía natural, que por eso maravilla con la naturalidad de la historia que nos presenta y con el festejo del cual nos hace partícipes. Llegará un día en que el labrador podrá ser también un artista, sino para expresar la belleza, lo cual entonces importará ya muy poco, sí al menos para sentirla. ¿Acaso no podemos creer que esta misteriosa intuición de la poesía se encuentra ya en él, aunque sea en un estado de instinto y de vago ensueño? En aquellos que ya se sienten favorecidos hoy día con un poco de holgura y en aquellos que el exceso de desgracia no ahoga todo el desarrollo moral e intelectual, la felicidad pura, sentida y apreciada se encuentra en un estado elemental. Con esto destaco toda esa intuición, toda esa naturalidad de la poesía de la que nos habla, pero también esa advertencia, también ese reconocimiento de que el arte requiere de ese espacio de holgura, de ese espacio de reflexión que en algunos, cuando las desgracias los ahogan, se convierte en un espacio, en un lujo del cual no todos gozan. Un lujo que se pudiera dar con las comodidades de las riquezas, pero que no lo garantiza por todas las preocupaciones que los pueden abrumar, tal como lo indicábamos en el video de Amado Nervo. Esto es todo cuanto tenía por compartir con ustedes. Los animo a que lean esta maravillosa obra y se dejen cautivar por el romanticismo que evapora en sus páginas. Nos vamos a adentrar nosotros mismos en esta charca del diablo. No olviden suscribirse al canal, dejarme sus comentarios y hasta una próxima oportunidad. Gracias.